Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Álvaro Cuba y les doy la bienvenida a Voto Consciente, un lugar donde la política se entiende, se cuestiona y sobre todo se vuelve parte de tu vida. En este segundo capítulo tenemos un invitado realmente muy impresionante, un sociólogo que nos va a ayudar a entender otro tipo de ideologías y otro tipo de visión, ¿no? En ese sentido voy a pasar la invitación a Francisco García, sociólogo que ya ha tenido mucho tiempo en la política. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha, a todos los compañeros, compañeras. Un gusto estar acá. Agradecido por la invitación. Y bueno, espero poder brindar información, brindar mi posición de vista y bueno, discutir, debatir lo que sea necesario también en torno a lo que viene pasando, en torno a lo que tú veas conveniente. Claro. Bueno, como bien decía antes de cámara, quiero explicarte justamente, vamos a ir por partes. En ese sentido, quiero empezar que nos hables justamente de qué es lo que hace Francisco García. ¿Qué es ¿Qué lo que hace? propone Francisco García? En la movida política para los jóvenes, ¿qué propone Francisco García? Ok, ¿Qué es la ideología que la pone en la mesa? ¿qué hace Francisco García? Francisco García milita en este momento de manera independiente dentro de un pequeño espacio que se llama Boquerón. Eh, ¿Qué propone Francisco García a, a la política? Propone la necesidad de volver a una política centrada en ideas, centrada en posiciones, en valores y ante todo en una coherencia entre práctica y pensamiento, una coherencia entre acción y teoría política. ¿Qué le propongo a los jóvenes? Les propongo la necesidad de pensar nuestro país, de pensar una salida colectiva a la crisis, no solo a la crisis económica, sino también a la crisis social, a la crisis política. Y también les propongo la necesidad de construir un país entre todos. Es nuestro deber como generación darle un mejor país a las generaciones que vienen, como lo es el deber de toda generación. No es que la nuestra sea mucho mejor en particular o mucho peor en particular, pero es nuestro deber patrio, ¿no? Es nuestro deber para con nuestros padres y para con quienes vendrán, entregar un país mejor que el que nos han dado. Y yo estoy dispuesto a esa labor y eso es lo que propongo, que nos organicemos para ir construyendo ese país, porque no es algo que nos vayan a dar, no hay recetas políticas ni ideológicas de cómo tiene que ser ese país. Soy enemigo de la importación de recetas por izquierda o por derecha. Creer que lo que funciona en otro país tiene que funcionar acá porque sí, porque somos de la misma corriente, me parece inadecuado. Bolivia es un país exquisitamente diverso, complejo y único. Las soluciones tienen que ser, por lo tanto, hechas en este suelo, hechas en Bolivia. Las soluciones políticas, sociales y económicas. Eres un tipo de izquierda, eres un Sí, hombre de izquierda. sin duda. Hasta ¿Cómo hemos es? venido de rojo, para que Ah, bueno, deje constancia. está muy bien, está muy bien. ¿Cómo has llegado a darte cuenta que eres una persona que tiene esa convicción de izquierda? Eh, Mira, yo creo que el camino a ser de izquierda es más largo. Yo empiezo a hacer política porque cuando yo era muy chico, yo crecí en el barrio gráfico, de muy pequeño crecí en el barrio gráfico que es cerca de Villa Fátima. Y yo me acuerdo de la cantidad de gente que pedía comida o que pedía dinero en la calle, sobre todo en invierno, sobre todo cuando acaban las clases, acaba el prekinder. Un montón de gente que salía, que era generalmente norte de Potosí, que pedía dinero y a mí siempre me conmovía, digamos, ese tipo de situaciones. Y ya de grande entendí que, bueno, la desigualdad es algo que en mi opinión no debería existir. Y el hambre es algo que en mi opinión no debería existir. Y si hay algo que se pueda hacer para que eso deje de darse, para que esas realidades dejen de existir, para que la gente viva mejor, pues estamos ahí. Si eso hoy día se llama izquierda, pues somos de izquierda. Pero la convicción no está, si tú quieres, como en un dogma, como en una serie de postulados, sino está en algo quizás más humano, esta desazón de la gente que tiene menos, peleando por tener un poquito más. Es eso lo que me motiva a estar en la posición política en la que estoy. Claro, claro, claro. Mira, lo que tú me estás dando es un dato interesante justamente para partir de la identificación ideológica que puedes tener. Ujú, Y justamente hablando del tema de clases, ¿no? ujú. Para ti, justamente, ¿cómo se articulan esa lucha de clases, ¿no? ¿Cómo se manejan? Eso. Ok.
Sin ir quizás muy en profundidad con el tema de la famosa lucha de clases, creo que la sociedad se ordena entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Creo que esa diferencia se da no solo por un tema quizás económico, de gente que ha tenido la posibilidad de acumular más, etcétera, sino ante todo por un tema político. El hecho de que el Estado históricamente ha favorecido a un conjunto de familias y ha dejado en el desamparo, digamos, en el abandono, a algunos millones de otras familias bolivianas, ¿no? En ese marco, creo que en Bolivia la lucha de clases se da también atravesada por un tema identitario, por un tema colonial. Creo que es esa la riqueza de nuestro país. En Bolivia es curioso cómo siempre las personas que tienen más tienen determinado tipo de apellidos, difíciles de pronunciar la mayoría de los casos en castellano. Y curiosamente la gente que es barrendera, la gente que trabaja de empleada, la gente que trabaja de transportista, de campesino, de productor ganadero, tiene otro tipo de apellidos. Mucho más parecidos a su fonética en aymara, a su fonética en quechua. Somáticamente es curioso cómo todos los empresarios tienen un tono de piel y generalmente todos los transportistas o todos los obreros tienen otro tono de piel. Y creo que eso no es casual, creo que eso nos muestra que hay un orden social y político que históricamente ha relegado a un sector de la población a determinados derechos, a determinado apoyo estatal, determinadas condiciones de vida, para favorecer a otro tipo de bolivianos. Todos somos ciudadanos, sí, pero no todos somos tratados de la misma forma en un centro de salud, no somos tratados de la misma forma en el sistema educativo, y yo creo que ese es el problema. Si alguien por su trabajo lograr acumular el suficiente dinero, la suficiente riqueza para tener unas condiciones de vida digna, me parece que es legítimo. Ahora, si vamos a tener un Estado que va a fomentar la desigualdad bajo criterios étnicos, bajo criterios culturales, bajo criterios académicos, entonces tenemos un problema. Porque tenemos un Estado que está priorizando el bienestar de unos cuantos en desmedro de las mayorías. Yo creo que es ahí donde entra la lucha de clases. Creo que es en esa disputa por tener un Estado que trate a todos por igual. No que invierta la pirámide, sino de que trate por igual a todos. Que no favorezca a algunos para fusilar al resto, para enviarlos a la moledora de carne a los demás. Creo que ese es el sentido de la lucha de clases en Bolivia y es una lucha de clases atravesada fundamentalmente por el tema étnico. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es el 2019. A ver, hay algo que me está sonando muy fuerte en lo que me estás hablando, en tema de, por ejemplo, de que muchas cosas son más tratadas por el tema étnico que por otras cosas, ¿no? ¿Será que es así? ¿O será que realmente es porque tenemos políticas públicas pésimas? Porque, por ejemplo, el ejemplo de salud que tenías, si bien claramente puede ser un problema grande que tenemos, no siento que sea un tema étnico. Okay. Sino más puede ser un problema de política pública, que ya vamos jalando un tiempo. Ok, me parece excelente. Entremos por materia de salud. ¿Tenemos un sistema de salud que se podría mejorar, que es deficiente en muchos aspectos? Sí. Ahora bien, hoy por hoy podemos hablar de un sistema de salud porque existe. ¿A qué me voy? Hace 20 años... no existía un sistema de salud al que la gente pueda acceder de manera libre. En el campo no existían postas sanitarias. La gente tenía que viajar 1, 2 días en camión para llevar a alguien que tenía una infección estomacal, producto de que había comido algo en mal estado. Tenía que viajar 2 días en camión para llevarlo a un hospital saturadísimo de la Caja Nacional de Salud, donde no recibía atención y la gente se moría por no tener acceso a un medicamento de venta libre, que podía tenerse tranquilamente en una posta sanitaria, que podía tenerse en un centro de salud intermedio, en alguna población intermedia. No, la gente tenía que viajar 2-3 días desde el campo a las ciudades para tratar, ojalá, de salvar a sus familiares. Esa realidad hoy día ha mejorado en el sentido de que hay más postas de salud, hay más centros médicos, sí.
no es suficiente. Coincido. Pero, ¿por qué nunca se planteó la necesidad de llevar postas sanitarias a las áreas rurales? ¿Por qué no se tenían centros médicos en las poblaciones intermedias? Sin ir muy lejos, aquí en La Paz, en Patacamaya, o en Caracollo, o en Quillacollo, en Cochabamba, o en Montero. ¿Por qué durante 180 años de historia los centros de salud se confinaron a las ciudades y se privó de un acceso estatal a la salud, a la población en las áreas rurales? Ahí sí, yo creo que estamos hablando de un tema profundamente étnico. ¿La gente en el campo no merece recibir salud? Yo creo que sí. ¿Por qué no tendría derecho? Lo mismo podríamos hablar de las escuelas. Habían escuelas rurales, sí, hechas de adobe, y aquí tenemos los colegios enormes que tenemos en el sistema público. ¿Por qué no se llevó educación a las áreas rurales? Creo que una acción deliberada del Estado de decir, esta gente tiene derecho a educación, la gente que vive en las ciudades, en determinados barrios, esa gente tiene derecho a la salud, esa gente tiene derecho a agua potable, a luz, y hay otra gente que no. Ahora eso ha cambiado, sí. Somos una generación donde el problema no es si hay o no hay salud, el tema es cómo esa salud nos da un buen servicio a todos. Pero estamos hablando sobre lo que estamos viendo, no sobre lo que históricamente ha existido. Y esta diferencia me parece importante porque llegan momentos en el país donde esta memoria previa le gana la cabeza a la gente. Y uno se pregunta, si todos tenemos el mismo acceso a la salud, ¿por qué el 2019 a ciertas personas no se les permitía ingresar al hospital y a otras determinadas personas sí? ¿Qué acaso no todos somos ciudadanos y tenemos el mismo derecho a tener un trato, una atención digna en salud, etcétera? Tú puedes decirme que el hospital esté colapsado, pero que tú me digas, no, porque tú has ido a protestar, tú no puedes acceder a la salud. Me hace pensar que no solo el problema está en la infraestructura, sino en la mentalidad de quienes atienden este tipo de servicios. Claro. Como bien decía, ¿no? Un inicio puede ser malas políticas públicas en general de los varios gobiernos que hemos tenido anteriormente, ¿no? Como bien decías, hace 20 años no había hospitales en varios lugares. ¿Eso a qué se debe? Más que un grupo étnico también cae en un tema de política pública, ¿no? También, hay algo que me llama la atención de lo que me estás hablando otra vuelta, vuelvo a repetir, de que eres muy defensor y promotor del indigenismo. Sí, quizás no del indigenismo como palabra, pero sí de la reivindicación étnica, sí. Me diría más catarista que indigenista. Hay una pequeña interna ahí. Explícalo. Hay alguna gente que asume que el indigenismo es un tema de hacer como obra social con los indígenas, como un tema de pobres sectores indígenas relegados, marginados, que no son incapaces de hacer cosas por sí solos, vamos a ir a ayudarlos. Y yo soy enemigo de toda esa línea de pensamiento, porque es asumir que la gente es inferior, que la gente que viene del campo no tiene la capacidad de pelear por lo que ellos creen, por lo que ellos quieren construir, que no tienen independencia en ningún sentido, digamos, una visión muy paternalista. Y yo creo que el catarismo más bien es una reivindicación en positivo, es ese tema de lo que la gente quiere construir, se construye. ¿Quién soy yo desde la ciudad para decir qué es lo que necesita la gente? La gente del campo peleará por lo que necesita y nosotros estaremos ahí para que esa gente viva mejor, pero no para decirles cómo van a vivir mejor, ni a meternos en la boca lo que ellos están peleando, sino a sumarnos esa lucha en la sencilleza, pero en la honestidad total de construir ese país mejor para todos y para todas. Yo creo que esa es la diferencia desde mi posición catarista. Pero sí, sin duda estamos con la reivindicación étnica al rojo vivo. Algunos marxistas ortodoxos, por ejemplo, tienen la idea de que el indigenismo y demás ramas que van a venir son luchas sin sentido, ¿no? Lo dicen. Que lo romantizan, que es algo nuevo, es premoderno, básicamente. O sea, es algo que no debería haber y que confunde la lucha realmente de el marxismo como tal y la lucha de izquierda. Totalmente. ¿Estás totalmente de acuerdo? Para nada. Si yo tuviera que definirme ideológicamente, me definiría como marxista catarista. ¿Por qué? Porque sí creo que hay un orden económico que es el que reproduce desigualdad, que es el capitalismo, y ahí toda la lucha de clase, lo que hablamos al inicio del tema de Marx.
Y al mismo tiempo creo que en Bolivia hay ese sistema capitalista también está atravesado por un tema colonial, y entonces la lucha no solo es de clase, sino es étnica. Por eso, para los marxistas soy muy indianista, y para los indianistas soy muy marxista. Y frente a ambas críticas me declaro hereje a ambas iglesias de pensamiento, que con todo el respeto tendrán cosas muy brillantes, cosas muy importantes para aportar Como a por la ejemplo, discusión nacional. Yo creo que el marxismo tiene toda una crítica fundamental al tema de la desigualdad y al tema de la explotación, al tema de la propiedad. Y yo creo que el indianismo como tal tiene toda una crítica a la desigualdad social, al orden colonial, a la desigualdad política. Pero me declaro hereje porque siento que ambos se terminan como enquistando demasiado al interior de sus propias peleas internas. Entonces, pelear muchas veces dentro del marxismo es un tema de demostrar que tú tienes la razón y que los demás están equivocados, como si esa fuera la discusión. Yo creo que la discusión en política no está en quedarse dentro de tu círculo de 5 o 7 amigos que piensan más o menos igual y desde ahí decir que el resto del mundo está equivocado, sino en ir a escuchar lo que dice la gente, en ir a debatir, en ir a construir, en ir a ser parte de ese país. Y ahí lo que uno tiene que ser es sumamente flexible para escuchar lo que la gente tiene que decir, porque no es que la casera te va a decir el capitalismo está mal, no sé qué, o este sistema colonial. No, la casera lo podrá sintetizar en lo que ella ve pertinente, el chofer lo podrá sintetizar en lo que él ve pertinente, y la idea es cómo desde ahí construimos un orden que sea mejor en un sentido cultural, étnico, identitario, y en un sentido económico y de clase. Por eso me declaro hereje de ambas iglesias. claro. Hace rato estabas hablando de descolonización, no solo territorial, ¿no? Sino mental, en muchos sentidos. Totalmente. ¿Cómo ha sido tu paso para descolonizarte en general? Yo soy Y migrante. antes, Ajá. perdón, igual interviniendo. ¿Realmente hay descolonización? ¿Existe la descolonización? Interesante. Porque ha sido una frase que se ha ido haciendo muy famosa en este último tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿realmente hay la descolonización? Con toda la promesa que ya tenemos. Ok. Tomo las dos preguntas. Arranco. Yo soy de una familia migrante. Si bien he vivido la mayor parte de mi vida en La Paz, mi familia en su completitud no es de La Paz, son todos de los valles. Y entonces siempre había este tema de ser foráneo, ¿no? La Paz es una ciudad profundamente aymara, de un montón de costumbres y políticas y prácticas culturales profundamente aymaras, aunque los paseños normalmente no se dan cuenta, digamos. Entonces yo creo que mi paso, digamos, ha sido más bien un tema de reencontrarme con por qué mi familia migró, de dónde vienen mis abuelos, de dónde vienen mis abuelas. Creo que ahí me he dado cuenta de que todos venimos de una misma raíz. Este tema de que quien sacude su árbol familiar siempre va a encontrar ahí abarcas, polleras, mecánicos, transportistas, obreros. Y creo que uno tiene que estar orgulloso de ahí. Por eso yo me siento también parte de esta lucha, porque siento el camino que han caminado mis abuelas, sobre todo mis abuelos, para construir este país mejor. Yo creo que el deber es construir uno mejor todavía. Ahora bien, con el tema de descolonización, yo creo que hay que ser autocríticos a la descolonización. Muchas veces hay un discurso muy filosófico de la descolonización, este tema de limitarlo a un tema estrictamente semántico, un tema estrictamente del lenguaje, de palabras, de qué es lo que es políticamente correcto y lo incorrecto. Yo creo que en Bolivia ha habido una profundísima descolonización política y social. Voy a poner algunos ejemplos. En la UNSA era muy extraño que la gente vaya con sus familiares de pollera a los actos de colación. Hoy tú te vas a la Plaza Bicentenario y la mayoría de las familias son de pollera. No quiere decir que antes la gente que fuera a la UNSA no era de pollera. Era que las madres no iban o se tenían que quitar la pollera para poder ir al evento. ¿Por qué? Porque llevar pollera era un signo era un blanco de ataque, un blanco de ser juzgado, de decir tú de qué mercado pues habrás salido. Y hoy día eso no es una realidad que sea juzgable. En la UNSA, tú, insisto, vas a los actos de colación y es
bestialidad de mujeres hermosas vestidas de polleras, además no de cualquier pollera, sino que con sus mantillas, con sus bordados, demostrando de que se puede ser de pollera y ser profesional y ser digno y ser una persona que quiere construir un país mejor. Eso es un acto de descolonización. No pensado, no es que dijo, vamos a descolonizar las universidades y ahora todos tienen que venir. No, ha sido algo que la propia gente ha ido sacando y diciendo, hey, soy de acá y no me voy a avergonzar de dónde soy y aquí estamos. Creo que otro aspecto de la descolonización muy importante es la política. Antes se necesitaba ser salido de algún colegio católico privado, San Ignacio, San Calixtos, institutos americanos u otros, para poder ser parte de la función estatal. Se tenía que estudiar en universidades como la Católica, como la UPB, para poder para poder trabajar dentro del Estado. Hoy en día es más importante ser miembro del sindicato de panaderos para trabajar en la alcaldía, sindicato de transportistas, sindicato de gremiales, es más importante ser de la CSUTCB, de las Bartolinas ISA, es más importante ser un dirigente venido de las organizaciones sociales que ser alguien, digamos, si tú quieres, de apellido. Entonces yo creo que esa es una descolonización política profunda. Si nosotros vemos la composición de la Asamblea Legislativa, históricamente Bolivia ha sido un país de origen popular, de origen indígena. Históricamente, nuestra asamblea ha sido conformada por hombres blancos de clase media de más o menos los mismos apellidos, todos de terno, saco y corbata. Y tú ves ahora la composición de la asamblea y tú encuentras polleras, encuentras guardatojos, encuentras transportistas, en todos los partidos. No te estoy hablando solo quizás del partido histórico del proceso de cambio, sino te estoy hablando también de partidos de oposición. Y eso es un acto de descolonización, porque es un tema de asumir que para representar al país hay que tener todos los rostros de ese país. Algo que antes era impensado. Si tú eras campesino no podías gobernar. Tú deberías ser campesino. Ahora puedes gobernar. Y yo creo que ese es un acto de descolonización en el sentido político muy profundo y que lleva más allá o sea, que llegó para quedarse. Más allá de lo que se pueda criticar al momento actual, a la situación actual. Es lo que llegó para quedarse y lo ves en la propia representación política de los frentes que están buscando ese tipo de inclusión dentro de sus fuerzas. Ya, justamente hablando del tema del ingreso al trabajo al gobierno, ¿no? Como bien habíamos anticipado, sin entrar a partidos políticos ni nada por el estilo, porque claro, nuestro objetivo de nosotros principalmente es aportar ideológicamente y educativamente a la gente en todo tipo de ideologías, ¿no? Mi parte es promover cada una de estas ideologías y que sean escuchadas, identificadas. Entonces, haciendo esa aclaración, claro que sí, sin entrar, como te digo, en partidos políticos, hablando del trabajo del gobierno, si bien claramente es muy importante el trabajo de muchas asociaciones, se ha dejado de lado muchas veces al profesional, ¿no? Uh-huh. Y es lo que ahora se existe la fuga de cerebros, como lo llaman actualmente, claro, de que muchos jóvenes lo están dejando Bolivia porque ya no encuentran un futuro en esto. Si bien, claro, ya no es importante el apellido, aún se genera un estilo de nepotismo, si se podría decir, en cambio de roles de trabajo, ¿no? Claro, en una rotación de trabajos. Totalmente. Como bien te decía, sin entrar a partidos claro políticos. Claro que sí. Mira, yo creo que eso, por ejemplo, es un tema circunscrito a nuestra generación, una generación particular. Veamos este tema. Antes las profesiones, y eso uno le puede, a todos los que vean el podcast les pido que le pregunten a sus papás, pregunten a sus abuelas. Antes el tema de quiénes podían acceder a una educación universitaria y quiénes no, era algo muy específico, o sea, era muy situado. Si tú venías de trabajar en una mecánica, si tú venías de trabajar en una fábrica, si tú venías de trabajar en un taller, no tenías la posibilidad de estudiar en la universidad. Eso cambia en nuestra generación. Somos la primera generación, no solo de un bachillerato masivo concluido a nivel generacional, la gran mayoría de nosotros somos bachilleres, sino también de una formación terciaria, ¿no? Casi 2/3 de nuestra generación ha pasado por la universidad o por los institutos técnicos. Entonces nos lleva a otra situación. Somos jóvenes, de orígenes populares, que son profesionales y que quieren trabajar dentro del Estado, pero no hay un mercado laboral para las profesiones en las que nosotros hemos trabajado. ¿Cómo construimos un país acorde a esas necesidades laborales de nosotros como generación? Es una tarea que creo que nos corresponde a nosotros. Es un error de los gobiernos no haber planteado cómo se va a generar este
¿Cómo se va a incluir a estos nuevos jóvenes dentro del mercado laboral? Sí, es una falta de planificación, coincido. También producto de sus propias limitaciones. El país ha cambiado tanto en los últimos 20 años que yo creo que gran parte de las recetas económicas y políticas de todas las fuerzas en disputa en el país tienen que rehacerse. Los marxistas tenemos que rehacer un montón de cosas en materia de lo que es desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la gente de derecha tiene que rehacer un montón de cosas en materia de igualdad social. Y entonces tenemos un país nuevo, con nuevas demandas, y un sector político que no puede aprender esas demandas. Ejemplo, hay toda una discusión en política dentro de la izquierda de, no, pues la clase media profesional no puede gobernar porque eso le corresponde a los dirigentes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pues los dirigentes sociales ahora son profesionales. Vámonos sin ir muy lejos. Dirigente de la Federación de Tupac Katari, David Mamani, es sociólogo. Sin ir muy lejos, ¿cuántos de los dirigentes son ahora abogados, ingenieros, cientistas políticos? Claro. Entonces, ¿cómo es esto? No se puede ser dirigente y no se puede ser intelectual a la vez. Se puede. Se puede ser profesional y se Se puede puede. ser dirigente, como se puede ser profesional y se puede ser obrero. La educación ya está más cerca y al paso de cada uno. Se difuminó esa barrera. Y ahora necesitamos nuevas demandas. Bien, la política puede hacerse la vista gorda, que lo que está haciendo ahora es decir, esto no, como no lo entendemos, no lo abordamos. O lo abordamos y construimos una solución. Yo creo que ahorita esa solución no pasa por esperar que los políticos lo hagan, sino pasa justamente por organizarnos. Por eso, como decía al inicio, la propuesta es cómo construimos un nuevo país acorde a las demandas que tenemos como generación. Lo digo en serio, o sea, hay un montón de cosas que no se están reflejando en la política porque el país ha cambiado lo suficiente y porque nosotros estamos viendo que hay nuevas cosas por construir y las hacemos nosotros o no se van a hacer. La salida de retirarse del país para irse a trabajar a otra parte es no dar esa batalla. Respeto la decisión económica de un montón de jóvenes de migrar por un tema de no conseguir trabajo, por las necesidades que puedan tener sus familias, por las proyecciones laborales que ellos quieran tener. Sin embargo, construir un país mejor se hace luchando por ese país mejor. Y si queremos trabajar en este estado, en esta sociedad, acorde a las profesiones que hemos estudiado, acorde a lo que nosotros queremos construir, es peleándola, no es esperando a que caiga del cielo. Ha sido interesante reflexión lo que hemos tenido justamente el tema de todo lo que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Actualmente como jóvenes, la incertidumbre que podemos tener realmente a lo que puede ser, a lo que se puede hacer. Sin embargo, algo que ya quiero entrar en tema, y es algo para lo que hemos venido a hablar de ideología justamente, Claro que sí. es el tema de cómo reescribirías el marxismo, ¿no? Has dicho que tenemos que reescribir el marxismo. ¿Cómo empezarías tu primer párrafo? O sea, ¿qué pones? ¿Qué propones? ¿Cuál es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que encuentras mal dentro del marxismo? A ver, yo creo que dentro del marxismo hay una crítica al capital, sí. Esa crítica al capital se hace desde los obreros frente a las patronales, sí. Esta lectura monolineal no nos es suficiente en países del tercer mundo. Esta lectura en la que los obreros son la clase llamada a gobernar, porque sí, por inercia, nos es ineficiente en esta parte del planeta. Empezaría a reescribirla diciendo, ¿cómo se ha ordenado el capital en Bolivia? ¿Cómo se ha desplegado el capitalismo en Bolivia? Ahí prestar atención a todo lo que ha avanzado, por ejemplo, René Zabaleta, a todo lo que ha avanzado Álvaro García Linera, me parece muy importante. Aumentaría eso, todo un estudio, todo un abordaje a la economía popular. La economía popular hoy día, lo que los economistas llaman la informalidad, es no solo el mayor motor de empleo en todos los estratos y en todas las profesiones a nivel nacional, sino que además es el mayor motor económico de productos de abastecimiento interno del mercado nacional. Y no sabemos cómo funciona, no sabemos qué se hace. Tenemos el gran poder aquí a la vuelta de la esquina y todos los políticos van a criticar el gran poder, pero no saben cómo funciona, qué mueve detrás, cómo se emplea, cuáles son las relaciones de cómo son los ciclos económicos, cómo se reproducen. No hay nada de eso. Hay la necesidad imperiosa de conocer esta economía popular y hay la necesidad imperiosa de comprender el tema digital. Entonces yo creo que aumentaría a esa sopa, a ese caldo del marxismo,
una buena dosis de economía popular, una buena dosis de la situación digital, de las transformaciones digitales, y aumentaría la perspectiva geopolítica de que ese mundo en el que Estados Unidos gobernaba ya se está difuminando. Sin dejar de tener el rol central que tiene en la geopolítica Estados Unidos, actores como China, como Rusia, como Irán, como Brasil, como Sudáfrica empiezan a reescribir el orden geopolítico. Entonces esta receta de todos los imperialismos son malos, es lo mismo Estados Unidos que China, me parece equivocado, y sumaría estas tres dosis para empezar a pensar un marxismo desde Latinoamérica, un marxismo antiimperialista, pero un marxismo que busca conocer su realidad nacional y no busca recortar esa realidad nacional para que entre en su cajita ideológica. El ejemplo de China que decías es interesante porque China lo que ha hecho justamente es hacer eso, ¿no? Ahorita hay la discusión entre es capitalista, es socialista o es de izquierda, es de derecha. China lo que ha hecho es prácticamente generar una nueva línea, ¿no? Exactamente, ha Y reescrito. ha reescrito justamente lo que tenía que hacer, lo que ya estaba previsto. Hablando de eso, del fenómeno China, ¿para vos qué es China? O sea, ¿para vos China es socialista, capitalista? ¿Qué es? ¿O cómo lo ves? Yo creo que China es una economía de orientación socialista. Creo que conocemos muy poco sobre lo que realmente se hace en China. Hay un cerco, sobre todo idiomático, no voy a echarle la culpa a teorías conspirativas. Yo creo que el problema es que los chinos traducen muy poco al español lo que hacen. O al revés, los castellanohablantes aprendemos muy poco chino para traducir lo que se hace allá. Pero a ver, el modelo chino ha planteado soluciones a temas cero Estado o todo es del Estado. Es una discusión, liberalismo o libertarismo actual versus marxismo clásico, ¿no? Este tema del Estado tiene que controlar toda la economía o no tiene que haber Estado, todo tiene que ser libre mercado. Y los chinos te tienen empresas privadas, te tienen empresas públicas y te tienen empresas mixtas, empresas en las que el Estado participa con el 50% y empresas privadas que participan con el otro 50%. Después tienes empresas privadas pero con control estatal. Entonces, los chinos han reescrito todo este tema de cómo se administra la economía. Es todo uno, todo lo otro, y los chinos dicen que no es ni el uno ni el otro. Es ir buscando la solución de acuerdo al sector estratégico, de acuerdo a los objetivos políticos de ese sector, de acuerdo a los objetivos económicos, productivos de ese sector. Y, por ejemplo, ahí yo creo que hay un montón de respuestas al debate absurdo que tenemos actual en si se tienen que privatizar todas las empresas estatales o si se tiene que estatizar toda la economía nacional. Ahora bien, yo creo que los chinos también han dado una lección de una forma de irradiarse a nivel global sin necesidad de ser una potencia militar. Los chinos no resuelven sus problemas con otros países invadiéndolos, como pasó en Irak con Estados Unidos o lo que pasó en Siria o en Afganistán. Tampoco coercionan a los países económicamente, como el FMI lo hizo en toda Latinoamérica durante los 90 e inicios de los 2000. Pero tampoco voy a romantizarlos. Los chinos son expertos en saquear recursos naturales en un montón de países. Bolivia. Bolivia quizás de los menos representativos. Hay un montón de países en África, por ejemplo, donde los chinos tienen un montón de inversiones donde no respetan ni leyes ambientales ni un montón de cosas. No hay que romantizar a nadie en esta situación, esto es política. Y los chinos también tienen muy claro de que ante cualquier situación está su desarrollo nacional. ¿Dónde está esa perspectiva desde nuestra política? Los marxistas más bien intencionados tienen la política de entreguémosle todo a China y los derechistas bien intencionados tienen entreguémosle todo a Estados Unidos. Entonces, como la solución no creo que sea ni la una ni la otra, ¿no? Sino desarrollar, ahora sí, no copiando. Dije al inicio que soy un enemigo de las recetas importadas. No copiar lo que se hizo en China, pero encontrar que si los chinos han podido construir su solución, ¿por qué nosotros no podemos? Porque nosotros, China era un país con índices del 70% de pobreza, con 40% de pobreza extrema, era un país de gente que se moría de hambre cuando había sequía, cuando había inundaciones.
Hoy es una potencia económica. Lo hizo en 500 años. No, lo hizo de los 40 para acá. No lo ha hecho hace 500 años. Eh, ¿Qué podemos aprender de eso para llevar a cabo nuestro propio desarrollo con nuestras propias mentalidades, con nuestras propias posiciones políticas, con nuestra propia singularidad como país? Creo que es esa la virtud. Veo en China no la solución, no la imitación, sino estos cuates han podido hacer algo diferente y han demostrado que no se necesita seguir recetas para sacar tu país adelante. Si ellos han podido, construyamos entonces nosotros nuestra propia solución sin seguir las recetas de nadie, incluyendo ellos. Eso es lo que yo veo en China. Hay un tema con la política de izquierda, ya llevando otra vuelta a la conversación aquí hacia Latinoamérica, y es el fracaso de la izquierda en todo este tema político, ¿no? Que ha habido realmente muchos problemas económicos, como lo decía en algún momento algún personaje político, que son promotores de pobreza, ¿no? Promotores de pobreza. Okay. Entonces, bajo ese mismo contexto, ¿por qué se debería aportar de izquierda? ¿Por qué se deberían aportar esas políticas de izquierda? Tener que otra vuelta revisar esos puntos. ¿Por qué? Si ha habido un fracaso anterior. Mi opinión sobre la izquierda latinoamericana. Yo creo que la famosa década ganada, que es básicamente 2004-2014, ha sacado más o menos a 60 millones de personas de la pobreza a nivel Latinoamérica. De esas 60 millones, 3 son en Bolivia, ¿no? Porque somos un país también muy pequeño demográficamente. Pero 60 millones de personas de la pobreza. Para mí eso es un éxito económico. Las críticas a la sostenibilidad de ese modelo, discutámoslas. Creo que es injusto esta crítica de, ustedes nos vendieron una época de bonanza donde nos ilusionaron y todo, y ahora estamos pagando los platos rotos. Me parece injusto porque es asumir que la gente... Es jugar con la ilusión de la gente. Durante los últimos 15 años la gente ha podido soñar en un sentido mucho más cualitativo del término. No hablo solo de poder estudiar, de tener un negocio, de abrir su empresa, de poder comprarse una casa, terminar de construir la casa, de comprarse un terreno. La cantidad de esperanza que se ha sembrado en la bonanza económica ha sido brutal. Y eso no ha sido solo en Bolivia, ha sido en Brasil, en Argentina, en economías que vendían gas, en economías que vendían productos industriales. En toda la región ha habido esa esperanza. Un paréntesis. Ajá. Actualmente somos el resultado de un gobierno largo con enfoque izquierdo. Y en este momento tú entonces crees de que realmente todos tienen la posibilidad de abrir un negocio, de tener sus cosas. Yo creo que la crisis económica está dando por tierra eso. Quiero ser claro en eso. No voy a romantizar lo que se está haciendo ahora en administración económica. Y también voy a ser autocrítico a que estos modelos económicos en la región tienen que adaptarse, tienen que adecuarse, tienen que modificarse. Brasil, sin ir muy lejos aquí a la vuelta de la esquina, está continuando en la mejora de las condiciones de vida de la gente. Lo está haciendo ajustando su modelo económico sin necesidad de vender todas sus banderas. Entonces, sin ir muy lejos, tratando de volver a la respuesta a la pregunta. Yo creo que la izquierda lo que necesita es repotenciarse. Me parece que tenemos una deuda con la gente, que es la de garantizar esas condiciones de vida, y que para eso necesitamos entender cuál es el tiempo económico que está atravesando el mundo ahora. Así que eso es esa deuda y una autocrítica necesaria para salir de la crisis económica. Claro, ¿no? O sea, por eso te decía, porque me dabas una propuesta de una izquierda, creo un poco utópica, ¿no? Ahorita en toda la respuesta de lo que hemos tenido de gobiernos con enfoque izquierdo, es el resultado de lo que hay, ¿no? Venezuela, por ejemplo, vuelvo a decir, sin entrar a personas políticos. Sí. Venezuela ha tenido un enfoque izquierdo muy, muy fuerte, ¿no? Y realmente la gente que vive en esas realidades es cuando se reconoce que no tienen la idea de, por ejemplo, voy a abrir un negocio, voy a hacer estas cosas, voy a tener esta calidad de estudio, porque tampoco pueden, ¿no? Okay. En Cuba les dan, creo, un pan por día, si mal no me equivoco, ¿no? O sea,
Entonces, ¿realmente la izquierda tiene la propuesta que se tiene? Mira, yo voy a sacar... voy a hacer un argumento tramposo, ¿ya? Para no entrar quizás en profundidad con Venezuela y Cuba, que es decir, el tema de que ambas economías son economías bloqueadas por Estados Unidos, ¿ok? Y eso es un tema central, primero porque Venezuela es primera exportadora de petróleo y le vende a Estados Unidos, y lo de Cuba porque históricamente hace 50 años llevan un bloqueo. ¿Por qué las voy a sacar de la ecuación? Porque voy a ver las economías que no tienen bloqueos económicos, pero son de izquierda. Entonces ahí tenemos Brasil, vuelvo al punto, que está en la perspectiva de volverse la quinta economía mundial de aquí a 2035. Potencia mundial. Sí, y es parte de los BRICS, y es izquierda. Y más bien, cada vez que la izquierda dejó de gobernar en Brasil, lo que ha habido es una caída de la industrialización y una caída de las condiciones de vida de la gente. Y Brasil no está bloqueada. Y Brasil sigue sacando gente de la pobreza. Ejemplos no tan exitosos, Nicaragua. Nicaragua, sin tener el bloqueo económico, no ha logrado terminar de esa transición de generar un país de ingresos medios y de sacar a su gente de la pobreza, por, ahora sí, limitaciones de la dirección quizás política de Nicaragua. Nuevos proyectos que se animan a la misma tarea, Colombia, Honduras, México. Entonces yo creo que la izquierda es más grande que solo las limitaciones a los casos económicos de Cuba y Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente, si nos limitamos a estos dos casos, tenemos un debate. Si lo abrimos lo tomo como ejemplo, ¿no? Justamente. Claro. Perdón que te corté, lo tomo como ejemplo. Pero básicamente a ver, hay una comparación que ahorita se utilizan en redes sociales, los jóvenes lo utilizan en redes sociales, y es sobre el muro de Berlín, ¿no? Claro. Que básicamente, no sé si has visto el meme de con la izquierda, con la derecha, ¿no? Sí. O sea, o en pareja conmigo y sin mí, ¿no? Sí. O sea, ese mismo sentido tiene con el muro de Berlín, ¿no? Un lado cómo ha quedado y otro lado cómo ha quedado. Por ejemplo, por eso te digo, hay muchos antecedentes de que la izquierda no funciona. A ver, quiero ser enfático en esto, ¿no? La izquierda ha tenido modelos exitosos a lo largo del mundo, no modelos eternos, pero sí exitosos, y creo que eso es importante recordar. China lo voy a poner como ejemplo, digamos, de los últimos 60, 70 años, y yo voy a plantear de que, una frase que decía Fidel, ¿no? Fidel decía, le criticaban el éxito del marxismo y del socialismo en la década de los 90, cuando Cuba básicamente comía frijol, digamos, ¿no? Y era todo lo que había en Cuba. Y Fidel decía una frase que era muy interesante, que era, ¿dónde está el éxito, pues, del modelo capitalista en África? ¿No? De acuerdo. Si vamos a juzgar a ambos modelos por sus puntos altos y por sus puntos bajos, podríamos poner la realidad de los niños recogiendo cobalto en el Congo como el éxito del capitalismo. Y el éxito, digamos, de, no sé, la situación de escasez económica y alimentaria que hubo en algún momento en Cuba durante los 90. Eso es compararlo por sus extremos, ¿no? Sus extremos, si tú quieres, donde quizás no funcionó de la mejor manera. ¿Eso implica que el capitalismo es solo niños del Congo recogiendo cobalto descalzos en medio de la lluvia y del desierto? No, porque el capitalismo también es Estados Unidos, también es la Unión Europea. Y lo mismo, el socialismo es las hambrunas que tenía Cuba porque no conseguía alimentos en la década de los 90, y al mismo tiempo el socialismo es China con todo lo que está haciendo ahora, ¿no? O sea, yo invito a los jóvenes a no caer en esta comparación sencilla, porque el mundo no lo es. Porque hay países donde el socialismo ha sido profundamente exitoso. China ha sacado 800 millones de personas de la pobreza, que es más de la población de toda América Latina. Y el capitalismo ha construido mezquitas empresariales en toda Europa y en todo Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces yo invito a los jóvenes a comparar los puntos negativos, sí, adelante, autocrítica a full, y también los puntos positivos, que es lo que no se hace. Siempre el capitalismo termina siendo todo lo bueno, nunca se ve lo que se hace en África, lo que se hace en Medio Oriente, y el socialismo parece terminar siempre viéndose todo lo malo, no todo lo que se hizo para bien en materia económica como lo que es China. Entonces, para mí yo llamo esa crítica a los jóvenes, ¿no? A no caer en esos reduccionismos. Ni ninguno es bueno,
ni ninguno es malo, ¿no? Veamos dónde se ha hecho bien, dónde se ha hecho mal y en base a eso discutamos. Creo que es lo más prudente en esta época en la que todo se reduce a un tema de quiénes son buenos y quiénes son malos. Bueno, vamos a ir cerrando ya la Claro que sí. entrevista. Y bueno, te dejo la cámara para Ok. que puedas dar justamente el por qué deberían darle una oportunidad a la izquierda, ¿no? Ideológicamente hablando, para estudiarla. Ok. Yo iba a hacer un llamado a estudiar a la izquierda viendo lo que está pasando ahora. Estamos teniendo una crisis que está golpeando profundamente en nuestras esperanzas a futuro, en nuestra realidad concreta, cerrando negocios, cerrando proyectos, despidiendo gente, aumentando los precios de los alimentos. Y como en toda crisis que le ha pasado a todos los modelos económicos, hay dos tipos de salida. Hay un tipo de salida en la que lo que se hace es se favorece a los que más tienen y se deja en el desamparo a la mayoría de la población. Y hay otro tipo de solución en la que los de abajo, los que estamos siendo golpeados, los que no encontramos pollo en el mercado, los que no encontramos precios accesibles en el mercado, nos organizamos para buscar otra salida. Una salida en la que nosotros vivamos mejor y donde quienes más tienen sean los que más aporten a la solución de esa crisis. Sin expropiarles, sin empalarlos, sin ningún tipo exigiéndoles lo que es correspondiente que ellos aporten a la solución de esta crisis de manera representativa al dinero que ellos tienen. Si a usted le convence que la solución a esta crisis no la paguen los de abajo, no la pague la gente humilde, entonces le invito a conocer de izquierda, a conocer de catarismo, a conocer de proceso de cambio y a buscar una solución conjunta. Y si no, y si usted cree que tiene que ser la empresa, tiene que ser la élite la que tiene que salir beneficiada, la que tiene que ser protegida en esta crisis a costa nuestra, respeto su opinión y bueno, le recomiendo que igual vea a izquierda para ver si logramos cambiarle un poquito la opinión. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la entrevista. No, por favor. Y bueno, esto ha sido Voto Consciente.